esta conversación. Yo soy Trevor, un consejero bilingüe con Southland Mental Health, que es en Cottage Grove. Y como dice, pues Lisette, doctora Sánchez es una compañera ya desde hace mucho tiempo. Y lo que voy a hacer es leer un poco de su biografía y después dejarte, no sé, decir algo, algunas Sí. palabras más si deseas. Okay. So, doctora Lisette Sánchez es una psicóloga licenciada, bilingüe y bicultural, entrenadora y también conferenciante. Eso sí. Es la fundadora de una organización que se llama Calathea Wellness, que es un consultorio virtual que ofrece servicios de terapia individual, coaching y conferencias. Además, le apasiona trabajar con personas BIPOC y profesionales de primera generación. En lo personal, la doctora Lisette creció en el Valle de San Fernando con padres inmigrantes de El Salvador y México. Ella es la primera en su familia en terminar la escuela secundaria y seguir la educación superior. Le gusta pasar tiempo con sus seres queridos, probar nuevas comidas y sacar a su gato Louie a pasear diariamente. Y para los que no la conocen, búsquenla en Instagram porque ahí sale con su gato. Es bien bonito verlos. Antes de seguir y antes de olvidar, yo les quiero decir que en esta conversación vamos a platicar de temas de bienestar mental y que este video es como una oportunidad para sacar información, platicar, escuchar, pero no es sustituto para tratamiento de salud mental. Así que quiero que eso quede claro. Y pues, Lisette, por favor, ¿hay algo más que quisieras mencionar o platicar antes de seguir al tema? Sí, solo para agregar, mucho gusto estar aquí contigo, Trevor, y con todos los que están con nosotros en Facebook o YouTube o donde sea que están. Esto, para mí, cuando Trevor me preguntó si me gustaría estar aquí con ustedes, a mí me da mucho gusto porque yo pasé muchos años trabajando en Centro Latinoamericano en Eugene, porque yo estudié para mi doctorado con los Ducks, ¿verdad? La University of Oregon. Para mí es muy especial, los Ducks, muy especial estar aquí en ese espacio proviendo más información para la comunidad que en verdad me ayudó a mí a desarrollar mis destrezas como psicóloga y que me vio en los momentos cuando yo estaba creciendo. Y Trevor me conoce desde cuando empecé yo mi programa de doctorado, y eso fue en 2012, es cuando yo empecé y era una baby, una psicóloga baby, y ahora estamos donde ya por fin, muchísimos años después, ya con mi licencia, ya con mi propia empresa donde yo proveo todos servicios virtuales. Me da tanto gusto estar aquí porque es como, me siento como que estoy full circle, como Exacto. Sí, experiencia. sí, yo empecé Yeah. como un bebé también, como mi primer año Sí. en como el sector non-profit, fue en centro. Ajá. Así que Yeah. en el tiempo que te conocí, Yeah. también estaba empezando de casi cero. Sí. Yeah. Yeah, Ajá. y ahora estamos aquí 10 años después, dijo 2012, yo en 2022, y pasaron 10 años, se pasa, pero en este Ah, tiempo se sintió que era tan despacio porque tú estudiaste tu maestría y todo durante ese tiempo. Sí, bueno, en eso me da mucho gusto estar aquí. Para mí es muy importante hablar del bienestar mental, especialmente en la comunidad latina y como Trevor dijo, con los que son primeros de generaciones, profesionales de primeras generaciones, y usualmente esos son los hijos de los inmigrantes. Entonces, pero ese es lo que es mi especialidad en este momento, pero yo tengo muchísima experiencia, como Trevor sabe, trabajando con la comunidad latina, los hispanohablantes, especialmente en Lane County, en Oregon. sí. Y Yeah, como dice, no vienes de aquí y también allá, porque yeah, porque aunque estés lejos en California, tienes como unas como raíces acá sí, también. Es sí. muy lindo, sí. La agua me ayudó a crecer mis raíces ahí, tanto que llueve, ¿verdad? Es Eso, tener, exacto.
Ok, pues me gustaría empezar con, no sé, un repaso o resumen del tema de hoy, que es la experiencia de la primera generación. Entonces, ¿nos quieres platicar acerca de esa población y por qué es por qué te atrae no sé, interés profesional y también personal? Yeah. So, bueno, personalmente yo soy de la primera generación, hablaste un poco de eso, mis papás son inmigrantes de México y El Salvador y yo también soy la mayor somos dos hijos, tengo un hermano menor, pero yo siendo la mayor, yo tenía diferentes cargas de parte por ser la mayor hija de la familia. Y cuando empecé a estudiar me di cuenta de que de esas cargas no siempre son no todos los jóvenes pasan por eso y la mayoría de las personas que pasan, es decir, responsabilidades de parte de la familia, son jóvenes que son hijos inmigrantes. Y eso es porque las cosas así también, así en sus pueblos, así eran las cosas, así en otros países, así son las cosas, pero llegan a este país y todavía siguen viviendo de la misma manera, pero lo que no se dan cuenta es de que a veces poniéndoles tantas responsabilidades a los jóvenes cuando están muy niños, les puede causar problemas de su bienestar mental en el futuro. Por eso es tan importante para mí hablar de esto, porque cuando me toca hablar con los papás, podemos hablar de que cómo podemos ayudarles a ustedes a ser mejores papás, porque haciendo esto no nos hace malos padres. Para ser específicamente, no es que son los padres. Yo con mis papás, yo hablo con ellos de esto siempre y reconocemos de que esto pasa porque son ciclos de que vivimos entre generación, de otra generación y otra generación. Y ahora que hemos estado más enfocados en la salud mental, yo creo que en esta generación especialmente hemos estado realizando de que tenemos que cambiar algunas cosas para mejorar el bienestar de todos, de todas las generaciones, de los abuelos, de los papás, de los hijos y los nietos. Y empieza en reconocer cuáles son los patrones, cuáles son los ciclos en los que nos causan más estrés, que nos causan más problemas en nuestras vidas. Por eso es muy importante para mí hablar de esto porque cuando los jóvenes... Oh, se pausó el video, Lisa. No sé si me escuchas, pero em, pausó el audio. A ver si vuelve. Uh-oh. Ya Ok, estás. ok. No puede Oh, ser un evento de Zoom sin un problema tecnológico. tenemos tantos hoy, pero ya, yo quiero asegurarme que estoy dando la respuesta correcta a tu pregunta y es que um, esta, este grupo que yo me enfoco, como dije, hablamos de los ciclos, hablamos de los patrones y hablamos de cómo cambiarlos porque todos queremos tener un mejor bienestar mental, todos queremos sentirnos felices, todos queremos tener momentos donde no nos sentimos tan irritables o con tanta ira. Y cuando reconocemos los ciclos que nos afectan en una manera que nos hacen sentir tan desesperados y empezamos a cambiarlo, eso le ayuda a todos. Le ayuda al individual que está cambiando el ciclo, el patrón, le ayuda a las personas más queridas de ellos y también le ayuda pues al futuro de ellos, o si tienen hijos o a sus primos más pequeños. Por eso es tan importante para mí ayudarle a la gente en esto. Sí, bonito. Y pues estoy pensando en una palabra que dijiste que es ciclo. Dijiste que Ya, son ciclos. ya, ¿Nos puedes dar un ejemplo de un ciclo que has mirado ya varias veces y unas ya. ideas o no sé, unas sugerencias para ya empezar a implementar como cambio positivo? Sí. So, voy a hablar de uno un poco más simple para hacerlo más fácil para todos. Y
Y por supuesto, si alguno de ustedes tienen sus propios ejemplos que se sienten cómodos en compartir en el chat, yo puedo ver el chat de Facebook, pero no sé, Trevor, si hay chat en YouTube, pero también no, Voy a estar nos pueden checando. mandar preguntas. Nos pueden mandar preguntas. Um, pero un ejemplo sería el ciclo o el patrón de siempre tener que trabajar sin descanso. Yo me acuerdo, y voy a dar ejemplo, por ejemplo, de mis papás. Y yo me imagino que muchos de ustedes que se sienten así, entonces sienten que no pueden descansar si no están, el cansancio es solo, descansar solo cuando uno se duerme. No, si uno llega a la casa y hay trastes sucios y se sienta para descansar, entonces uno se identifica como un huevón. ¿Verdad? Oh, no hay. Yo cómo puedo estar sentado aquí, sentada aquí, si hay trastes sucios. Siempre hay algo que hacer, siempre que tengo que estar ocupada, siempre tengo que estar trabajando. Ese es un ciclo, es de no reconocer de que hay mucho valor en el descanso. Si uno llega a la casa bien cansado y después a limpiar, a organizar, y cuando yo digo descansar, no es de que llegues a la casa, te acuestes en el sofá y hasta el próximo día. No, es de reconocer de que nosotros necesitamos unos momentos, puede ser 10 minutos, puede ser de que llegas a la casa, estás tan cansado, dices, antes de que haga lo demás, por unos 10 minutos yo me voy a sentar, voy a estar aquí en Facebook mirando un live con Trevor y la doctora Lisette. Y puedo estar solo enfocado en esto y está bien. O una media hora para ver un show. O una hora para ver la novela. Porque yo sé que a muchos les gustan las novelas. Eso. Cuando no sé, y deberían de disfrutarlo. Porque yo me acuerdo de mi mamá la ponía, pero después se ponía, oh, bueno, mientras esto está, me pongo a hacer estas otras cosas. Ese es uno de los ciclos de aprender a cómo descansar y cómo respetar que está bien cuando uno en el fin de semana no se despierta a las 7 de la mañana a limpiar. Y el Sí. día no está gastado si empezamos a las 12. Ah, Voy a pausar en este momento. Ya, nos diste mucho que pensar, la verdad. Y Ujú. una cosa que estoy mirando para ver si hay preguntas en el chat de YouTube. Um, una cosa que estoy pensando que te escucho decir que es que descansar, parte puede ser gozar, gozar de la vida, Ujú. aunque sea por un tiempo limitado, ¿no? Porque solo, nomás hay 24 horas en un día, ¿no? Y hay Yeah. que mantener la familia, trabajar, limpiar la casa, todo eso, sí, todo vale. Sí. Pero también es importante gozar de la vida, Ujú. Ujú. hasta las Yeah. novelas. Sí, sí, por eso digo, hasta las novelas, digo, si todos tenemos cosas que nos gusta hacer y disfrutarlas, pero es importante gozar, es importante reconocerlo y es importante darnos la opción de cuándo estamos gozando, cuándo estamos disfrutando, de no estar también criticándonos a unos mismos por descansar, o criticar a otros, porque mucha gente no todos necesitan el mismo tiempo de descanso. Alguna gente 10 minutos y se sienten bien. Otros que necesitan una hora o 2 horas y después, ok, ya vamos. Y eso también es difícil, porque digo, si yo me siento bien después de una hora de descanso, pero mi pareja se tarda 2, 3 horas, entonces van a haber 2 horas donde yo me siento como que, oye, ¿qué haces? Pero también es respetar de que, ok, descansa y cuando él termine, él se pone a hacer las cosas también. Sí, exacto. Es como que cada uno, cada persona tiene su propio proceso. Cada persona tiene su propio proceso. En Yeah. cuanto hablamos de ese ciclo, el ciclo de siempre tener que trabajar sin descansar, es, ese ciclo viene de los tiempos donde uno no tenía la opción. ¿Verdad? Y tomen en cuenta que yo sé que mucha gente tienen a veces 2 o 3 trabajos y no tienen mucha flexibilidad. Por eso yo digo, el descanso no tiene que ser horas y horas, pero unos momentos para tomarse para sí mismo son muy importantes. Para las personas con las que trabajo que son muy ocupadas, en esos momentos es decir, ok, ¿qué tal cuando te estás bañando?
Cuando te estás bañando, tú pones la música que te gusta, tú disfrutas de ese momento, te pones a bailar mientras te cambias y todo está bien, disfrutarlo. Y cómo poner, convertir las actividades del diario a ser más divertidas. Right? So, la música cuando se baña en el carro, cuando están manejando, que puede escuchar, si hay algo que lo pueden disfrutar más. Y después son esos momentos pequeños. Si pueden dormirse, irse a acostarse unos 10 minutos más temprano o tomarse un baño un poquito más largo. Esos serían diferentes maneras de descansar. ¿Right? Pero, y eso es cuando, porque igual yo sé que hay gente que a veces tienen que trabajar y eso es la realidad de ellos. Eso es de encontrar en dónde encuentran ese descanso, porque sin el descanso lo que nos ayuda es bajar una hormona de estrés en nuestro cuerpo. O sea, hay que hablarlo un poco biológicamente porque sé que eso le ayuda. En inglés se llama cortisol, no sé si es igual en español, Ajá. me imagino que va a ser igual. Cortisol. Y las hormonas, entre más estresados estamos, más y más hormonas tenemos de eso. Y lo que eso hace es que se nos hace mucho más difícil manejar una situación una situación que no, sorry, estoy tratando de cómo explicar eso. So, cuando no tenemos nos hace que baje nuestra paciencia y que pierdamos nuestras destrezas de cómo manejamos nuestro propio estrés naturalmente. Right? So, si hay algo que pasa que te enoja, que te sientes irritable, right? Cuando estás cansado, cuando no has descansado, cuando estás cansado, estás más irritable, entonces vas a ser más corto con una persona. Pero cuando te tomas esos momentos, entonces vas a tener una reacción más calmada. So, el descanso es para que bajes esa hormona, para que tú te sientas. O pausó tu video y también audio, Lisa, so vamos a pausar. Oh, Oh, ahí estás. ¿otra vez pasó? ¿Cuándo me perdimos? Nada más como faltó unos 2 segundos, so Ok, eso como falta de paciencia, pues. ya, falta de paciencia, gracias. Sí, sí, cuando falta de paciencia, eso. Cuando descansamos, eso nos ayuda a relajarnos un poco y uno puede hacer como respirar profundo unas veces para relajarse también. So, en, en el tratamiento de realizar estos ciclos y después de cómo pararlos, ayuda no solo en el bienestar mental, pero también en el físico, ¿verdad? Porque reconocemos de que, ok, estamos muy estresados, porque también, Trevor, tú y yo los dos sabemos de que cuando uno está bajo mucho estrés siempre, entonces las defensas están bajas y uno se puede enfermar más fácil. ¿Y qué pasa cuando uno se enferma? Hay un punto donde no puede ir a trabajar y el cuerpo dice, si tú no descansas, te pongo ¿te descansas o te Exactamente. descanso? Sí, Dice el cuerpo. Ya. sí, sí, es como, así que descansar hasta sostiene el trabajo que están haciendo los padres, ¿no? Porque si andan muy enfermos o lastimados, no van a poder trabajar, no van a Exactamente, poder criar a sus hijos en la forma que quieren. exactamente. Mm, ok. Am, ¿Está bien si cambiamos de Sí, rumbo un poquito? sí, está bien. Ok, pues me imagino que como pensando en la experiencia de jóvenes y adultos de ese background, ¿no? De primera generación, que hay unas brechas generacionales o unas brechas culturales entre esa generación y la de sus papás. ¿Nos puedes hablar un poco de, no sé, retos o choques que has notado o que has vivido? Ya, hay tantos. Am, yo creo que siempre depende en la situación en que viene la familia. O sea, por ejemplo, yo tenía mucha suerte en de que mis papás tenían mucho valor en la educación y en lo estudio. Pero yo sé que no siempre todas las familias que vienen de otros países tienen ese valor. Mis papás tenían ese valor, siempre me apoyaban en mis estudios, pero
ellos tenían una idea de cómo mis estudios iban a ser. Y cómo de verdad fueron, era muy diferente. So, allí era por eso un poquito de, ¿cómo dices? Que chocamos un poco. So, mis papás, en la idea de ellos, tú vas a estudiar, pero sigues viviendo en tu casa con tus papás, porque mis papás, ellos decían, no, tú vas a vivir aquí hasta los 25 años, y después te casas y después te puedes salir de la casa, porque tenían esa expectación de mí. Pero yo cuando fui a buscar para dónde estudié, a mí me aceptaron a una escuela 2 horas de mi familia. Mis papás no les gustó que yo me iba a ir 2 horas de la casa para ir a estudiar. So era un poco de una pelea en ese momento. Después de un tiempo, ellos realizaron de que yo me fui a estudiar porque ellos tenían sus dudas de que solo me quería ir de la casa, y porque entiendo, las familias a veces piensan, ¿por qué mis hijos me quieren dejar? ¿Por qué no se quieren quedar conmigo? Y después a un punto llegaron donde empezaron a entender, oh no, y ella sí quiere estudiar. Y después de San Diego me tocó ir a Nueva York y después a Oregon, so me está Ay, más no. lejos. Dijeron, Ay, Lisette, ¿qué hiciste? ya, dijeron, no, no se vayan. Y es muy difícil, y para decirlo, yo cuando yo digo el valor del estudio, es muy difícil para los jóvenes cuando se van a vivir lejos de la familia. Si yo tuviera la opción de estar más cerca de mi familia para todo lo que estaba estudiando, me hubiera gustado mucho más estar más cerca de ellos. Pero las oportunidades están por todo el mundo a veces, y por todo el país. Y cuando me aceptaron el programa de doctorado en Oregon, aunque estaba lejos, era un programa donde me cubrían todos los gastos. So, y digo, así no iba a tener tanta deuda. So, esa fue la decisión. Decidí, ok, me voy a ir allá. Estoy más cerca, pero todavía estoy lejos. So, ese es como un ejemplo más pequeño, right? Tenemos que es un valor que los dos, mi familia y yo, todos estamos de acuerdo que ese es el valor, pero cómo se realizaba ese valor, teníamos unas expectativas tan diferentes. Y entre cada familia hay diferentes valores así. Puede ser la educación o pueden ser las expectativas de cuando ellos empiezan sus propias familias, cuando ellos empiezan a trabajar, cuando empiezan a proveer para la familia, a cuál edad, y las diferentes responsabilidades que los papás esperan que los hijos hagan. Ujú. Ya, Ok, pues gracias por compartir. Y ya. tiene sentido, ¿no? De que tal de vez en cuando hay como diferencias, ¿no? Entre el valor y la implementación como del valor en realidad o la Sí. interpretación, aunque todos estén en la misma página, ¿no? Todos quieren lo mismo, like, todos quieren ser feliz, pero para uno la felicidad se ve un poco diferente. So, así es cuando notamos las diferencias, porque los jóvenes acá son creados entre las dos culturas o entre tres culturas, dependiendo de dónde es la familia, pero mínimo entre las dos, entre la cultura de los padres y la cultura del país en el que están viviendo. Y aquí en los Estados Unidos las cosas son muy diferentes a como son en Latinoamérica. Y los jóvenes tienen mucha más independencia, de que en los otros países, y también les dan mucho más, a veces menos responsabilidades en la casa, como en los países. Entonces es entender de que, y aquí también es mandatorio que vayan a la escuela. No sé si han cambiado así en todos los países, pero yo sé que mis papás, después de cierto tiempo, no siguieron estudiando porque tenían que ir a trabajar para ayudar a la familia. En los Estados Unidos, un niño de 13 años tiene que ir a la escuela. Y si no van a la escuela, es un problema. No los pueden mandar. Ujú. Ya, cierto. Ok. Pues hasta ahora hemos platicado mucho de esa generación. A, Ujú. a mí me gustaría también compartir, no sé, un mensaje con ellos o hablar con ellos. Entonces, pensando en esa población y que también es una población bilingüe que muy a menudo expresa preferencia, ahí va, por el inglés, is there anything like you would want like first gen, like immigrant youth and kids or young professionals and adults to hear from you? Like, you got the floor.
all for the first gen, folks. Okay. Oh, that's a loaded It's a big question. yeah. Yeah. Well, I'll say some advice. Okay, so one is whenever we are dealing with conflict within like the cultural clash, my biggest tip to people, because I want to start with something that's more actionable, is just to approach everything with curiosity. Because that helps with reducing a lot of the assumptions we make in situations, right? Someone does something, you might immediately feel attacked, you may immediately feel defensive. Your parents do something, you're defensive. But something I talk to my clients about all the time, when your mom tells you, no, mi visitas ya, you never come see me anymore, ¿por qué no? They're just telling you they miss you. They're just saying, I miss you. But they're learning, they don't know how else to verbalize that to you than saying like, nunca estás en casa. I miss you. I want you around more, right? And so if you're curious, you say, oh, mom, ¿y por qué dices eso? Bueno, es que la última vez que te vi, and then they'll tell you like why they're saying that. And then you can have more compassion to reduce sort of that like irritable response, because I do this all the time. My mom still to this day, well, she'll start asking me, I'm like, mom, like, I know, right? And that's such a natural like kid parent response. But if you can pause for a moment and say, what makes you say that? Like what's bringing that up? It can create a space for you to talk through it. So that's usually like my biggest, more actionable tip for folks. The second one is just normalizing that experience. It is hard to hold your personal values and then the values of whatever the community that you are living in or the area that you are growing up. And when there's a clash in the values, psychologically, that does create something that is referred to as cognitive dissonance. And cognitive dissonance is when it's basically a definition of when it's the clash of the values, and that can lead someone to experience a lot of those emotional distress that we learn a lot about. They can experience distress, anxiety, depression, maybe some isolation symptoms. If they're having a clash, for example, at the workplace or at school, they might start having some absenteeism, like start not going to class, not going to that job, and not or calling out more, and that's because there is that clash in the values, and sometimes we don't have that awareness. And so if you're noticing that you, as I shared this, where you go into certain spaces and you're like, oh, this feels so hard because it goes against my values, and this is especially common for folks who work in like a corporate setting. I think somewhat in nonprofits. I think nonprofits are it's a little bit easier to navigate for folks, but especially within corporate settings where it can be very cutthroat. It's in those moments where you're like, how do I advocate for myself, or how do I do this when I also highly value respecting my elders and respecting those above me? And then the reaction you feel is that anxiety or the feeling of being that imposter syndrome, which we hear a lot about often, but I talk about as imposter phenomenon. Like all of these experiences that we hear about are maybe not always, but they may be connected to that dissonance you experience between the values that you were raised with and you're expected to have, and then the values that are owned, or the values that your workplace has, or your school, or whatever setting you're in. So something that's a bit more actionable, which is just be curious, that really helps, and something to normalize, which is cognitive dissonance is this real psychological experience that happens for folks within the clash of values. And I don't think it's talked about enough within like bicultural community. Yeah, that's real. Okay. Yeah. And like we said at the beginning, right? Conversations like this are not substitutes for therapy. So Yes. if that tracks for you, look for help in your area. Yes. If you're in Lane County, there's Centro Latino, there's the ALAS program at Southland Mental Health. For students, the University of Oregon, Lane Community Colleges have great services, as well as like the private sector in our area. And if you're in California, look at Lisette.
in California, I have lots of good referrals for you in California. Latinx therapy as a directory, latinxtherapy.com is a wonderful directory if you're looking for a Latinx therapist. One thing I loved about Oregon and Lane County specifically is the amount of resources that were available given the size of the population. Yeah. You think that LA would have more, and maybe they have more in numbers, but there's also a lot more people here. And so the community mental health centers here get more impacted than the ones. I know that in Oregon, they're still impacted. I'm sure there's still a wait list, but out here, people will wait months sometime if they're wanting to access from one of those resources. And so it's a process. Okay. So just want to check on time because we're therapists, right? We're all about boundaries. We got about 15 minutes until 6. So do we got time for maybe like one more question and kind of wrap it up? Yeah, we have time. Maybe briefly, let's talk about a little bit more in English about maybe what you would want. Like, I'm just thinking about people with my background, like bilingual therapists, white allies in the community. What would you want people doing that type of work to know about, like how to show up in appropriate and supportive ways? Yeah. So if you're I guess if you're a therapist who does not identify as like Latinx or that, like in understanding that experience. So one, be curious. No, okay. No, true. Really, it's be curious. It's being really mindful of assumptions, right? I think when you're trained as a therapist, like you're very much trained to have open-ended questions, to be aware. You're taught to like go to different trainings, especially if you're going to specialize within the population. I think, Trevor, you've been wonderful in terms of like how much of a priority you've made it to learn the language. And that's really hard to do, like to learn Spanish. So I really admire that you, because it's hard to like pick up. So you learned Spanish in adulthood, right, Trevor? Am I misremembering? Oh yeah, elementary school, and then like kind of relearned it later in college. Yeah, and then still learn. As someone in a bilingual household, I'm not exempt from like learning more. So I'm still my Spanish sometimes. I'm learning. You all saw me, but I also say it because I'm like, I think within the Christian community, sometimes we can feel insecure about our Spanish because even though Spanish was my first language, when I started second grade, I was not allowed to use Spanish in school. I'd get in trouble for talking in Spanish. And I remember practicing to learn, like to enter my classroom and saying like, my name is Lisette. I speak a little bit of English, right? And then suddenly now I'm like struggling with my Spanish, right? Like how that switches. But so I mean, like what's kind of like, I mean, not mind blowing, but like, so as little kids, we're about the same age, you were discouraged from speaking Spanish, and here I am being encouraged as like little white boy Trevor. So like, I mean, just like thinking about things like that, I think can be like awareness, right? And how that impacted you as a child and now like a professional in the field of mental health. Like, wow. Yes. So consider the systemic influences on the individual you were working with. That's what I'm leading into for that. So the curious, but consider the systemic influences, right? So this person, where are they growing up? What are the different experiences that they've had? The documentation status is important. Being mindful of how you document that in your notes. I am incredibly vague about documentation status in my write-ups and in any notes that I write. I will say, talked about immigration status, talked about whatever, but I don't ever specify this is what their immigration status is. I'm really mindful, and I'm really, I'm sometimes a little bit over-explain the confidentiality, and I always share with them that I will stop them if they're starting to share something that may be in that area, so that they are in control and they are mindful, they're in control of what is being shared for them and when they're ready. And that's especially referring to anything that happened to them in the past, because as being mandated reporters, we have to also report things that happened to them in the past if it happened to them when they were children, right? And so being mindful of what that is. Potentially, right, if there are other children. So the other systemic factors that may influence them. So I talked about, the documentation status. Now about like, do they live in an area where, a lot of Oregon can be predominantly white. There are certain cultural enclaves where there is a stronger community, but people
when they're coming in and they don't have that community yet, they don't have a lot of spaces where they maybe feel as welcome. How accessible are the resources that you're providing them? Being mindful of their socioeconomic status as well as the socioeconomic status of their families, right? I will not recommend a coping skill of like, go to the spa. Like that will be really helpful. That will be really relaxing. I will always, even when I work with clients who are professionals who are making good income, we keep it very simple. If someone can afford and access a lot more than that, then that's wonderful. But be mindful of the examples that you're giving, that they're always accessible. So think of free resources or resources that most people would have, right? Like being able to go to a park, museums if they're free, like walking, like be really creative with the examples you give. Know that the family history is really important. I know that we all are taught to like assess that at intake and really talk to them about their relationships. But I always ask about, of their cultural background, what's really important to them of their cultural background. And how I ask where their parents like share more about your cultural background. Where are your roots? Where are your cultural roots? And because it's not always necessarily the parents. Sometimes there are people who are second, third, fourth generation, and their parents were born in Oregon or in Texas, California. Usually it's the Southwest, right? But so those are different systemic layers, right? Understanding where the family from, what kind of upbringing that they have, and understanding the dynamics. We know this within our like respective fields, but just sibling dynamics as well, right? And when I ask about family, I don't ask about like parents. I ask, who do you consider to be your immediate family? Because within the Latina or first-gen professionals, sometimes extended family is still considered immediate family, and they're really close, important relationships. And you want to honor that you have awareness of that and that you want to include that for them, right? So thinking about all the different layers, Brenner's Ecological Model, you can look that up a little bit, is one of my main training sources. So it's where I try to think about for every single one of my clients who I work with. Am I asking about their immediate system? Am I thinking about what else might impact them? Am I, if they're in a relationship, asking about the background of the partner who they have, right? Are they in an interracial relationship? Are they like also experiencing additional cultural differences, and recognizing that? So just maybe it's a little bit deeper, and knowing that I think the biggest one, and I realize I didn't say this at first, but the biggest one is really acknowledging that power differential in the room and really creating a space to check in with the client so that they can feel comfortable with giving you feedback. And so I'll give a quick example of that. So what that looks like when buying sessions with my clients is at the intake, I share that with them. We're going to be doing interventions. We're going to be doing different tasks. These are from my training. These are things that I've learned. If it does not work for you, it is not personal. If it does not work for you, I want you to tell me and we'll try something else. And being really clear, because oftentimes people can still come with that perspective of they're the expert and I don't want to offend them if this doesn't work. And then they won't say anything. And then we're stuck in therapy and we can't figure out what's going on. And so I check in with them at the first session, and then every depending how long term our work is, between 3 and 6 sessions, I'm asking again, hey, how are you feeling about our work together? What are you thinking about these interventions we're doing? Because until you really can create that safe space, it's hard for people to give that feedback, especially when you're raised somewhere where you just keep your mouth shut and you just follow the rules. And a lot of households can be really strict in terms of these are your rules. That's your big sister. That's your grandma. You do what she says, but even if you don't agree with it, right? It's hard to, that's another pattern. We can talk about that later, but that's a pattern to break out of, right? Yeah. But before that, creating that space to help people break out of it. Yeah. Great. Okay. I'm sure you do a lot of these things, Trevor. Well, hey, this is a conversation, right? Yeah. And that's the great part of it is we're here to listen from you today. And I'm a voice, I'm one of many. And but I think yes to everything you're saying. And
I guess like given where we are with time, I feel like what's on my mind is like gratitude. I'm like gratitud. I'm so grateful that like maybe this was 10 years in the works. I don't know, but I'm so grateful Yeah. that things align and we got to be in like this weird virtual space together. Yeah. Um, I'm also grateful that people in my community and kind of in our online spaces got to hear from you. I mean, like Doctora Sanchez, right? Like I'm Yeah. just thinking about you now. Yeah. Latina business owner, Yeah. psychologist, like look at you go. And to know that people in this community, especially like Latinx, Latina youth and kids, see you. Yeah. That's big. And I feel really grateful for that. So thank you for being here. Yeah, thank you, Trevor, for saying that. I'm really happy to be here. I'm like, if we went a little over, I would be okay. But I also boundaries, respecting everyone's time. But like I feel my growth over the last 10 years. And but also this is why I chose to specialize in this, because I have the lived expertise and experience in addition to the professional training. And so having that experience, I think a lot of people and first gen folks may feel like it's they don't realize how much of a strength being first gen is. We talk about some of the challenges often. We don't talk about the strength as much. But if you're first gen, you finished anything you did and you had no help with that. You have to understand how much confidence it takes to get through that. That could be high school, that could be middle school, that could be college, that could be the first job where you get a steady paycheck. Like, to go into that and to have no knowledge, it's 0 to 1, sometimes -1 to 1, right? Like, and people don't, I don't think people focus on that enough. And I think that's why I'm so passionate about this. I'm like, that's such a big deal. And so much we enter spaces where we feel weren't created for us, and you're like, oh, we don't know what we're doing. Donors, you're bringing so much more to the table by having this identity, having been raised in this. And so although we're talking about some of those challenges, these challenges really provide lots of strengths for folks. And it's about leaning into what those strengths are for you. And if you're stuck on what those are, reflect on them, journal them, or talk to your therapist about it, right? Like, can we talk about this? Because it's not always negative. And so just to I ended on the more empowerment part of it as well. But yeah, this was so special. Yeah, I think I remember my first day I went to Centro. I started there as a volunteer for the youth mentor program when Irene was the coordinator. I don't even remember her last name. It was a very long time ago. And then, switched through. But such a core part of my journey was working at Centro Latinoamericano. And I still think of a lot of the people who I worked with there. And for those of you who don't know, as a therapist, we can't like keep in touch with our clients after we finish our relationships. You all are welcome to send us messages if you want in the future to give us updates, but we can't reach out to you. We can't do anything. It's a boundary. And so I actually did receive like an email, I think within the last year, from a client I had at Centro many, many years ago. And it was so special to like receive their update. And so it just reminds me of how special Centro has been in my development. So just to add to that, I know that you're at South Lane County now. And you know what, South Lane, if I had an opportunity to have worked for you all, like, I may also feel very similar about that, because honestly, providing services in Oregon for Spanish-speaking populations, I imagine there's a big overlap because there's such few people. And I hope that there's more now, but especially when I started, I remember. Right. And part of this is like giving credit where it's due, and Centro was Yeah. formative for me as well. And I think it has a special place in this conversation, and we need to give the organization and the people we worked with credit. So shout out to Centro. That's great. Yeah, shout out to Centro, shout out to South Lane County for hosting this, and to, Trevor. Trevor did a lot of work to put this together and organize this, and I'm so grateful for that. We have like a long chain of emails trying to organize, and I know that this is not the only thing on your list. And so I'm really grateful for all of the work that you put into this, into planning and organizing, helping translate my bio. I really appreciated that. And
this is really special. So people, if you ever have questions that I can answer after the fact, I can share my contact info with Trevor to just like be able to send out. I'll also state it here. So my email is just Dr. Lisette, like Doctora Dr. Lisette, Lisette. For those of you in English, you can see my name. And it's at Calathea Wellness. So the name of my business.com. And or you can go to Calathea Wellness, or you can look me up as Dr. Lisette Sanchez on Instagram. Find me anywhere. Send me a DM. Send me a message with your questions. I'm happy to help. And something else I'll send Trevor is a link to a few articles that I've written that talk about the first-gen experience. These are all in English. My Spanish in writing is something I still need to work on. But, you know, everything's a work in progress. And so, you know, maybe in 10 years, you'll get a Spanglish book from me, you know, so we just got to keep going. Great. That sounds like the perfect way to sign off. So maybe let's end the live and we'll just stay on for a few seconds. Cool. Well, thank you, everybody. And yeah, cuídense. Bye. Okay. All right. And yeah, the live has ended. I got that notification. Una madre apenas llegó. Oh, that's okay. She'll get Yeah, to watch. should we say hi really quick? Oh, desapareció. Se fue. Oh. Le marco mañana. She called me on the weekend and I was like, I'll call her back, and le mandé a link, pero It's confusing. it is, yeah.